3I Atlas mantiene su trayectoria a pesar de las fuertes explosiones solares, nuevas actualizaciones. Así es como comienza uno de los momentos más intensos del seguimiento astronómico de este año. No porque 3I Atlas haya cambiado de rumbo, sino precisamente porque no lo hizo, incluso después de que el Sol liberara algunas de las explosiones más energéticas de su ciclo actual. En las últimas semanas, los instrumentos que observan la actividad solar registraron eventos que normalmente afectan desde satélites artificiales hasta la dinámica del viento solar. Pero esta vez había un interés adicional. Un objeto interestelar cruzando el sistema solar, justo durante el pico de estas emisiones. Desde los primeros minutos de la explosión, los observatorios sabían que cualquier mínima alteración en el flujo de partículas solares podría generar una ligera desviación en la trayectoria del objeto, lo suficiente para que su órbita necesite ser recalculada con extrema precisión. Sin embargo, conforme se analizaban los datos en tiempo real, algo empezaba a llamar la atención de los equipos científicos. A pesar de la magnitud de las explosiones, la trayectoria de 3I Atlas permanecía exactamente donde debía estar, sin variaciones mensurables dentro de los márgenes de error. Esa estabilidad inmediata despertó una nueva oleada de interés, porque confirmaba no solo su naturaleza extremadamente veloz y su masa considerable, sino también la manera en que interactúa con las condiciones extremas alrededor del Sol. Con cada actualización, la sensación de estar presenciando un objeto verdaderamente resistente se hacía más clara, y aún así, la vigilancia se intensificó, porque en astronomía nada se asegura hasta que los datos son completamente revisados, comparados y validados por múltiples observatorios. Bienvenido a este análisis actualizado sobre uno de los objetos más estudiados del año. Antes de comenzar, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y comentar desde qué parte de México o de otro país estás viendo este video. Tu interacción ayuda a que más personas descubran estas investigaciones que se basan únicamente en datos reales y observaciones verificadas. En este momento, 3I Atlas continúa su viaje a través del sistema solar, mientras los observatorios más importantes monitorean cada detalle de su paso. La reciente actividad solar despertó un enorme interés porque coincidió con una etapa clave de su aproximación. Cuando el Sol libera explosiones tan energéticas, la dinámica del viento solar puede modificar temporalmente el comportamiento de partículas, plasma y campos magnéticos alrededor de objetos pequeños que viajan a alta velocidad. Por eso era fundamental saber si 3I Atlas mantendría su estabilidad orbital o si presentaría una ligera variación que obligara a recalcular su trayectoria. Lo sorprendente es que, incluso bajo condiciones solares tan extremas, la órbita del objeto permaneció idéntica dentro de los valores esperados. Esto no solo reafirma la precisión con la que se ha estado siguiendo su movimiento, sino también la capacidad de los instrumentos modernos para detectar cualquier mínima oscilación. A lo largo de este contenido vamos a revisar lo que se sabía antes de las explosiones, lo que ocurrió durante el pico de actividad y lo que los datos posteriores revelan sobre la resistencia orbital de este visitante interestelar. Toda la información aquí presentada se basa exclusivamente en datos observacionales, comparaciones instrumentales y análisis científicos confirmados. Desde que 3I Atlas fue identificado por primera vez, la comunidad científica entendió que no se trataba de un objeto ordinario. Su velocidad, su trayectoria hiperbólica y la forma en que apareció, cruzando el cielo durante un periodo de intensa actividad observacional despertaron un interés inmediato, porque cada objeto interestelar que entra al sistema solar representa una oportunidad única para estudiar material que proviene de regiones completamente ajenas a la influencia del Sol, a diferencia de los cuerpos que pertenecen a nuestra propia familia planetaria, cuyo origen y composición se entienden mejor gracias a siglos de seguimiento. Un objeto interestelar trae consigo un historial físico que no se formó bajo las mismas condiciones. Esa diferencia convierte cada medición, imagen, espectro y registro en datos de enorme valor porque permiten comparar qué procesos son universales y cuáles son
exclusivos de nuestro vecindario cósmico. En el caso de 3I Atlas, la primera etapa de análisis se centró en confirmar su naturaleza interestelar mediante cálculos orbitales extremadamente precisos. Conforme las mediciones acumuladas mostraban que su excentricidad superaba claramente el valor necesario para clasificarlo como visitante interestelar, los equipos de investigación expandieron la vigilancia para observar cambios de brillo, variaciones en la coma, emisiones de material y cualquier señal que pudiera indicar un comportamiento dinámico distinto. Los instrumentos del sistema Atlas que realizaron la detección inicial fueron apoyados rápidamente por telescopios instalados en diferentes latitudes, lo que permitió cubrir una amplia ventana de observación. La cooperación fue esencial porque cada minuto contaba. La comunidad sabía que cuanto más profundo entrara 3I Atlas en la región interna del sistema solar, más influencias físicas enfrentaría, y cada una podría afectar aspectos como su brillo o actividad superficial. A medida que avanzaban las primeras semanas de observación, la trayectoria de 3I Atlas se definió con una precisión notable. Los cálculos demostraban que su paso sería rápido, definido y sin capturas gravitacionales significativas dentro del entorno planetario. Incluso así, las mediciones exigían ajustes continuos, porque cualquier pequeño error en la posición observada podía generar un cambio considerable en la proyección orbital. Por eso los astrónomos compararon datos de telescopios ópticos con registros infrarrojos y modelos de predicción orbital, calibrados día tras día. Lo más interesante es que, aún en esta fase inicial, ya se percibía la necesidad de monitorear el objeto durante eventos solares importantes, porque coincidía con un periodo en el que el Sol mostraba señales de intensificación en su ciclo de actividad. Aunque ese detalle no generó alarma, sí creó una expectativa científica, ya que los objetos relativamente pequeños, como algunos cometas o asteroides menores, pueden experimentar efectos ligeros derivados del viento solar, especialmente cuando pasan por regiones dominadas por partículas energéticas y campos magnéticos que varían rápidamente. Conforme 3I Atlas se desplazaba hacia regiones más iluminadas, los instrumentos detectaron un aumento gradual en su brillo, algo esperado para cuerpos con actividad superficial, pues la proximidad al Sol incrementa la liberación de material volátil. Sin embargo, aunque este comportamiento despertó discusiones técnicas, no se interpretó como una señal de inestabilidad, sino como parte natural del proceso de calentamiento. Aún así, existía un interés adicional en saber cómo reaccionaría el objeto frente a un ambiente solar que estaba a punto de experimentar una serie de explosiones significativas. Los astrónomos sabían que el viento solar, resultante de estos eventos, puede alterar temporalmente las condiciones alrededor de cuerpos pequeños, aunque no necesariamente modifican su trayectoria. Para confirmar cualquier posibilidad, era necesario comparar datos anteriores, registrar el comportamiento durante el evento y revisar posibles variaciones después. La fase previa a las explosiones solares fue crucial porque permitió establecer una línea base muy precisa. Las posiciones registradas por telescopios terrestres y espaciales ofrecieron una serie de coordenadas lo suficientemente detalladas como para detectar cualquier alteración, incluso si fuese extremadamente pequeña. Esa base de datos serviría posteriormente para evaluar con rigor científico si 3I Atlas había experimentado alguna desviación. Además, fue en este periodo cuando el observatorio Rubin comenzó a registrar condiciones ideales para obtener imágenes de gran profundidad, lo que permitió fijar aún mejor la trayectoria. El comportamiento del brillo también fue medido por instrumentos infrarrojos que compararon la temperatura superficial aparente con los valores esperados para un objeto de este tipo aproximándose al Sol. Todas estas mediciones se convirtieron en piezas fundamentales para la etapa que estaba por venir. La importancia de esta fase inicial no puede ser subestimada, porque toda la información posterior depende directamente de la calidad de los datos previos. Cuando el Sol inició su secuencia de explosiones, los equipos ya estaban preparados con un mapa orbital extremadamente afinado. Esto significa que cualquier mínima variación provocada por la actividad
solar sería detectada inmediatamente. Hasta ese momento, 3i Atlas demostraba un comportamiento estable y predecible, pero nadie podía anticipar si las explosiones modificarían las condiciones de interacción entre el objeto y el entorno de partículas energéticas. Por eso, esta etapa de observación previa marcó el punto de partida, indispensable para comparar lo que vendría después, y también reforzó la importancia de cada medición, acumulada antes de que la actividad solar alcanzara su pico. Cuando comenzaron a registrarse las primeras señales de que el Sol entraría en un periodo de actividad intensa, los observatorios ya tenían claro que era necesario mantener una vigilancia constante, tanto sobre la superficie solar como sobre los cuerpos que se encontraban en tránsito por la región interna del sistema solar. Las explosiones solares, también conocidas como fulguraciones, representan liberaciones repentinas de energía en la atmósfera solar que pueden generar impactos eléctricos, electromagnéticos y energéticos a grandes distancias. Aunque estos eventos no son raros durante el máximo de un ciclo solar, la coincidencia temporal con la presencia de 3i Atlas creó un interés adicional, porque los instrumentos tenían la oportunidad de observar de manera simultánea un fenómeno solar de alta intensidad y un objeto interestelar, cruzando una zona influenciada por partículas energéticas. Esta combinación no ocurría con frecuencia, y por eso los equipos comenzaron a preparar modelos y simulaciones para anticipar qué tipo de datos podrían surgir de esta convergencia. A medida que las fulguraciones aumentaban en frecuencia e intensidad, los satélites dedicados a monitorear la actividad solar confirmaron que los eventos alcanzaban niveles particularmente altos dentro del ciclo. Observatorios como SDO, SOHO y la misión Parker Solar Probe enviaban actualizaciones en tiempo real que mostraban la liberación de plasma, ondas de choque y partículas de alta energía moviéndose hacia el espacio interplanetario. Estas mediciones ayudaban a definir el tamaño de cada evento y su posible impacto sobre la heliosfera. En paralelo, los telescopios que seguían la trayectoria de 3i Atlas se coordinaban para registrar su posición de manera más frecuente de lo habitual, porque cualquier pequeña variación detectada en ese momento sería clave para entender cómo la actividad solar influiría, si es que influía, en un cuerpo de origen interestelar. La actividad solar intensa no afecta de la misma forma a todos los objetos. Depende de su masa, su composición, su superficie, su distancia al Sol y su estructura física. Para objetos con núcleos activos como algunos cometas, las partículas energéticas pueden elevar la actividad superficial temporalmente, lo que provoca cambios en el brillo visibles desde grandes distancias. Sin embargo, el impacto directo sobre la trayectoria suele ser mínimo, especialmente en cuerpos con masa significativa y alta velocidad, como 3i Atlas. Aún así, los científicos querían confirmar esto con datos reales, y no solo con modelos. Durante este periodo, los registros mostraban un Sol liberando energía a través de fulguraciones que alcanzaban regiones superiores de la corona solar, generando eyecciones de masa coronal que se expandían rápidamente hacia el espacio. Estas eyecciones, conocidas como CME, pueden modificar temporalmente la densidad del viento solar, y por lo tanto era fundamental evaluar si estas variaciones tendrían algún efecto perceptible sobre el visitante interestelar. Mientras los instrumentos solares captaban cada detalle del fenómeno, los observatorios terrestres seguían obteniendo mediciones ópticas de la posición exacta de 3i Atlas. La coordinación entre ambos tipos de mediciones creó un panorama científico muy valioso, porque permitía sincronizar los picos de actividad solar con los momentos específicos en los que el objeto era registrado en el cielo. Al comparar los datos, los equipos podían evaluar si algún cambio en la presión ejercida por el viento solar coincidía con una alteración detectable en la trayectoria del objeto. Los primeros resultados mostraron que la posición se mantenía estable, pero los científicos sabían que las conclusiones no podían ser apresuradas. A menudo, el análisis requiere acumular varias horas o días de datos antes de poder afirmar algo con precisión absoluta. Cada explosión solar liberaba una cantidad de partículas que se medía mediante instrumentos a bordo de satélites especializados.
y todas estas mediciones se correlacionaban con el desplazamiento de 3I Atlas a través de las coordenadas previamente establecidas. La intensidad del fenómeno solar era tanta que incluso algunos satélites artificiales cercanos a la Tierra experimentaron ligeras perturbaciones eléctricas. Estas alteraciones demostraban la magnitud de la actividad solar y reforzaban la importancia de seguir midiendo el comportamiento del visitante interestelar. A pesar de estas perturbaciones locales, los datos astronómicos mostraban una trayectoria firme, sin desviaciones apreciables, lo que comenzó a llamar la atención de los analistas. La estabilidad de 3I Atlas durante estas condiciones extremas revelaba características físicas notables y permitía inferir que la presión ejercida por el viento solar tenía un efecto limitado sobre su desplazamiento orbital. Aún así, la vigilancia no disminuyó. Al contrario, aumentó. Los observatorios sabían que algunas eyecciones de masa coronal pueden tardar en llegar a diferentes regiones del sistema solar debido a la velocidad variable de las partículas. Esto significaba que incluso horas o días después de las explosiones, las condiciones a su alrededor podían cambiar. La expectativa científica se mantuvo alta mientras los datos seguían fluyendo. La importancia de este proceso de observación residía no solo en determinar si la trayectoria era alterada, sino también en comprender cómo un objeto interestelar reacciona a condiciones solares intensas. La interacción entre radiación, plasma y cuerpos helados provenientes de otros sistemas estelares es un campo de investigación relativamente nuevo, con pocos ejemplos disponibles. Cada medición en tiempo real generaba conocimiento adicional sobre las propiedades físicas del objeto y sobre cómo se comportan los cuerpos provenientes de entornos completamente distintos al nuestro. Durante los picos más fuertes del fenómeno solar, algunos instrumentos detectaron ligeros incrementos en el brillo del objeto, algo que ya había sido observado en otras ocasiones y que no se consideró fuera de lo común. Los equipos compararon estos registros con los valores anteriores para confirmar si el cambio era consecuencia del calentamiento natural debido a la aproximación solar o si tenía relación directa con las partículas energéticas liberadas por las fulguraciones. El análisis indicó que el patrón de brillo se mantenía consistente, con un comportamiento normal, sin irregularidades inesperadas. Esta estabilidad reforzó la idea de que el objeto respondía al ambiente solar de manera predecible y que las explosiones, aunque intensas, no tenían la capacidad necesaria para modificar su ruta. Al término del periodo de explosiones más intensas, los observadores ya tenían un conjunto considerable de datos que mostraban un comportamiento estable, tanto en brillo como en posición. Aunque aún faltaban comparaciones posteriores, esta etapa ya ofrecía una de las conclusiones más relevantes del estudio. 3I Atlas estaba resistiendo condiciones solares extremas sin mostrar señales de desviación orbital. Este resultado fortaleció la importancia científica del objeto y abrió nuevas preguntas sobre su composición, densidad y estructura interna, ya que su estabilidad podía reflejar características físicas de gran relevancia para el estudio de cuerpos que vienen de fuera del sistema solar. Mientras las explosiones solares alcanzaban niveles extraordinarios, surgía una pregunta inevitable entre los especialistas: ¿hasta qué punto la actividad solar puede influir realmente en el movimiento de un cuerpo que viaja por el sistema solar? Para responder eso con rigor, era necesario analizar primero las interacciones físicas que se conocen entre la radiación solar, el viento solar y los cuerpos pequeños que atraviesan esta región. Aunque pudiera parecer intuitivo, pensar que una explosión de tal magnitud podría alterar la trayectoria de un objeto, la realidad científica demuestra que estas interacciones son mucho más complejas y dependen de una serie de factores que no se pueden generalizar. Esto explica por qué la comunidad científica siguió cada detalle con tanta atención cuando 3I Atlas se acercó al entorno afectado por el incremento de partículas energéticas. El viento solar, compuesto principalmente por protones, electrones y partículas altamente energéticas, viaja a velocidades que varían según el estado de la actividad solar. Durante las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal,
La densidad y la velocidad de estas partículas aumentan temporalmente, creando una presión adicional sobre cualquier objeto que se encuentre en su camino. Esta presión se conoce como presión de radiación o presión de viento solar. En cuerpos extremadamente pequeños, como polvo microscópico o fragmentos diminutos, esta presión puede generar movimientos perceptibles, provocando que esas partículas cambien de dirección, o incluso sean completamente expulsadas hacia otras regiones. Sin embargo, cuando se trata de objetos con masa significativa, como cometas, asteroides o visitantes interestelares de núcleo compacto, el efecto suele ser prácticamente imperceptible. Esto ocurre porque la cantidad de energía necesaria para alterar la trayectoria de un cuerpo macroscópico es inmensamente mayor que la ejercida por el viento solar, incluso en sus fases más intensas. Con 3I Atlas, la situación era aún más clara desde el punto de vista físico. El objeto viaja a velocidades extremadamente altas, muy superiores a las velocidades típicas de cuerpos pertenecientes al sistema solar, lo cual indica que su energía cinética es considerablemente grande. Esta energía actúa como una especie de estabilizador natural que dificulta que fuerzas externas menores, como variaciones en la presión del viento solar, produzcan desviaciones detectables. Por esta razón, los investigadores anticipaban que la probabilidad de encontrar alteraciones significativas era baja. Incluso así, preferían basarse en datos concretos en lugar de suposiciones, ya que cada observación real proporciona información esencial sobre cómo interactúan estos visitantes con las condiciones extremas generadas por el Sol. Otro aspecto importante para entender esta interacción es la composición física del objeto. Aunque todavía no se conozca con exactitud la estructura interna de 3I Atlas, las mediciones recopiladas por distintos telescopios han permitido inferir que se trata de un cuerpo con capacidad de mantener su integridad incluso frente a un entorno energéticamente dinámico. Esto se observa en la manera en que su brillo aumenta de forma gradual conforme se acerca al Sol, sin presentar cambios bruscos o patrones irregulares que normalmente indicarían actividad inestable. Cuando un objeto tiene una superficie compuesta por material muy volátil o extremadamente frágil, puede reaccionar de manera más drástica frente al calentamiento solar o frente al impacto de partículas energéticas. En contraste, 3I Atlas mostró una liberación de material moderada y consistente, lo que sugiere una superficie relativamente resistente y capaz de absorber parte del impacto energético sin alteraciones significativas en su dinámica. El estudio de estas interacciones no es nuevo, pero cada objeto interestelar ofrece un escenario único debido a su origen exterior y a las condiciones diferentes bajo las cuales se formó. Objetos que se desarrollaron en otros sistemas estelares pueden contener compuestos que responden de manera distinta a la radiación solar. Por eso, 3I Atlas representa una oportunidad excepcional para comparar cómo reaccionan materiales formados en otras regiones galácticas frente a la actividad de nuestra estrella. Durante el periodo de intensificación solar, varios instrumentos detectaron cambios muy leves en la distribución de la coma, lo cual coincidía con el aumento de temperatura natural al aproximarse al Sol. Sin embargo, estos cambios no alteraron su núcleo ni su desplazamiento. En otras palabras, la interacción existió, pero no tuvo la fuerza ni la magnitud suficientes como para provocar una desviación medible. En el ámbito científico, comprender este tipo de resistencia es indispensable, porque permite mejorar los modelos que predicen el comportamiento de cuerpos en tránsito. Los cálculos orbitales no dependen únicamente de la gravedad. También deben considerar fuerzas no gravitatorias, como la reacción al desprendimiento de gases, el calentamiento solar y la presión del viento solar. En el caso de 3I Atlas, los modelos que se usaron antes de las explosiones solares ya incorporaban estas variables. Por eso, cuando las explosiones comenzaron, los astrónomos pudieron comparar en tiempo real la precisión de sus predicciones con lo que efectivamente ocurría. La coincidencia entre los datos calculados y los observados fortaleció la conclusión de que la influencia solar, aunque presente, no era suficiente para modificar la trayectoria del objeto.
Otra cuestión relevante es el tiempo. Las interacciones entre partículas energéticas y cuerpos pequeños dependen también de cuánto tiempo permanecen expuestos al flujo de viento solar. 3I Atlas viaja tan rápido que cualquier influencia externa tiene un periodo de efecto limitado. Este movimiento veloz reduce aún más la posibilidad de que las alteraciones generadas por el Sol se acumulen lo suficiente como para producir un desvío. En ese sentido, la combinación entre masa considerable, velocidad elevada y comportamiento dinámico estable crea un escenario en el que la actividad solar se convierte en un factor secundario, observacionalmente útil pero dinámicamente irrelevante en su trayectoria. Toda esta comprensión técnica permitió que los equipos siguieran recopilando datos con confianza, sabiendo que lo más importante era medir con precisión y comparar cada registro con la línea base establecida. Los instrumentos continuaron observando el objeto desde diferentes rangos de longitud de onda, permitiendo comprobar que ni la forma de la coma ni el brillo general del objeto presentaban patrones inesperados. La consistencia de estas mediciones fue esencial para descartar cualquier efecto orbital significativo. De esta manera, el periodo de actividad solar no solo sirvió para demostrar la resistencia de 3I Atlas, sino también para mejorar la comprensión sobre cómo los objetos interestelares interactúan con nuestro entorno estelar en condiciones extremas. A medida que avanzaba el análisis, la comunidad científica comenzó a comprender con mayor claridad que las explosiones solares, aunque extraordinarias, no habían producido alteraciones dinámicas sobre el objeto. Esta conclusión, sin embargo, no significaba que el seguimiento pudiera relajarse. Por el contrario, la etapa siguiente sería crucial para confirmar si la trayectoria se mantendría estable una vez que el entorno solar regresara a un estado menos turbulento. Pero hasta ese momento, la evidencia reunida reforzaba un resultado importante. La actividad solar intensa no había tenido la capacidad de modificar el curso del visitante interestelar. Antes de que comenzaran las explosiones solares más intensas, los observatorios ya habían reunido un conjunto sólido de datos que serviría como referencia fundamental para evaluar cualquier posible alteración en la trayectoria de 3I Atlas. Esta fase previa es una de las más importantes dentro de cualquier análisis orbital, porque sin una base comparativa detallada resulta imposible identificar variaciones sutiles. Durante las semanas anteriores a la actividad solar, el objeto fue observado desde diversas latitudes y con distintos instrumentos, lo que permitió obtener posiciones precisas dentro del cielo nocturno. Cada observación añadida contribuía a estrechar los márgenes de error y a calibrar los modelos que seguirían siendo utilizados cuando la actividad solar alcanzara niveles extremos. Lo interesante de esta etapa es que, aunque se trataba de un visitante interestelar, la calidad de los datos obtenidos permitió construir una trayectoria con un nivel de precisión comparable al de algunos cuerpos del propio sistema solar. Los telescopios terrestres dedicados a este tipo de seguimiento aprovecharon las noches de mejor estabilidad atmosférica para registrar coordenadas detalladas del objeto. En paralelo, observatorios más avanzados, como el Observatorio Vera C. Rubin, estaban comenzando a registrar imágenes profundas en las que 3I Atlas aparecía con nitidez suficiente como para permitir mediciones extremadamente exactas. Incluso instrumentos de espacio profundo, como el James Webb, colaboraron proporcionando información complementaria en longitudes de onda que no pueden detectarse desde la superficie terrestre. Esta combinación de datos ópticos, infrarrojos y espectrales permitió construir un panorama claro sobre cómo se comportaba el objeto antes de que el Sol incrementara su actividad. Cada medición registrada durante esta etapa servía como un punto dentro de un mapa orbital que crecía día tras día. Los astrónomos ajustaban constantemente las predicciones, comparando los datos observados con los modelos matemáticos que describían su movimiento. A medida que más observaciones eran incorporadas, la curva orbital se hacía más estable y los valores obtenidos comenzaban a presentar una coherencia notable. Fue justamente esta coherencia la que permitió a los científicos afirmar
con seguridad que cualquier variación posterior no sería ignorada ni interpretada como error, sino evaluada con rigor extremo. Por esa razón, la fase previa se convirtió en la columna vertebral de todo el análisis. En este periodo inicial, además, se registró el comportamiento del brillo de 3I Atlas cuando aún se encontraba suficientemente lejos del Sol como para no experimentar cambios drásticos por efectos térmicos. Las mediciones de brillo son importantes porque permiten identificar posibles indicios de actividad superficial. Aunque el objeto mostró un incremento gradual en su luminosidad, este comportamiento coincidía plenamente con lo esperado para un cuerpo helado, aproximándose al calor solar sin indicios de irregularidades que pudieran sugerir actividad inestable o fragmentación. Esta estabilidad en el brillo inicial es un indicador clave de que el núcleo del objeto no estaba reaccionando de manera abrupta, algo que más tarde ayudaría a discernir entre cambios provocados por el entorno solar y cambios provocados simplemente por el calentamiento natural. Durante esta etapa previa, los científicos también analizaron la distribución y forma de la coma, que ya era perceptible aunque todavía moderada. Su forma era consistente con un objeto que libera partículas de manera relativamente uniforme, sin excentricidades marcadas. Esto reforzaba la idea de que la estructura superficial de 3I Atlas era suficientemente sólida como para no experimentar desprendimientos impredecibles. La estabilidad observada en la coma antes de los eventos solares sería una referencia vital más adelante, cuando los datos posteriores necesitaran comparaciones directas. En este sentido, cada detalle registrado era una pieza imprescindible para la evaluación final. Otra componente importante de esta fase fue la medición de la velocidad radial del objeto. Los observatorios recopilaron múltiples espectros que permitían determinar con alta precisión si su velocidad presentaba variaciones mínimas. La consistencia de estos valores confirmó que el objeto no experimentaba aceleraciones o desaceleraciones inesperadas. En cuerpos como cometas activos, la liberación de gases puede generar pequeñas fuerzas que alteran ligeramente la velocidad, algo que los modelos deben considerar. Sin embargo, hasta ese momento, 3I Atlas mostraba un comportamiento extremadamente regular, lo que facilitaba la construcción de modelos de predicción orbital altamente confiables. También resulta relevante destacar que los observatorios ajustaron los datos, tomando en cuenta las fuerzas no gravitatorias derivadas del calentamiento solar. Estos ajustes son comunes al estudiar cometas, porque la liberación de material puede generar empuje. Sin embargo, los valores calculados para 3I Atlas indicaban que estos efectos eran reducidos y se mantenían dentro de límites esperados. Esto eliminó la posibilidad de que el objeto presentara un comportamiento inestable antes del periodo de explosiones solares, lo cual fue esencial para confirmar que cualquier variación futura debería ser investigada con especial atención. La fase previa también permitió verificar la estabilidad de la dirección orbital. Los cálculos mostraban que el ángulo de aproximación al Sol permanecía prácticamente idéntico en todas las simulaciones y predicciones realizadas. Estos datos eran tan consistentes que ofrecían una certeza elevada de que la trayectoria del objeto estaba bien definida incluso antes de entrar en zonas donde la actividad solar podría influir mínimamente. Cuando 3I Atlas comenzó a recibir más radiación, esta línea de referencia permitió comparar de inmediato cualquier variación detectada, descartando la posibilidad de que los cambios observados fueran simplemente ajustes propios de los cálculos. Conforme se reunían más observaciones, la trayectoria prevista se volvió tan precisa que incluso las variaciones más pequeñas podían detectarse con claridad. Este nivel de detalle refleja la eficiencia de los instrumentos modernos, capaces de observar objetos extremadamente distantes con una exactitud impresionante. Por eso, cuando las explosiones solares alcanzaron su intensidad máxima, los científicos sabían que tenían en sus manos la base ideal para evaluar cualquier efecto real sobre el objeto. Si el viento solar hubiera producido alguna alteración mínima, sería visible al compararlo con estos datos iniciales. Sin embargo, esta fase previa ya mostraba un patrón de estabilidad
que más tarde sería confirmada incluso bajo condiciones solares extremas. Con todos estos datos reunidos, la comunidad científica estaba preparada para analizar cada cambio, posterior con un criterio sólido. La importancia de esta fase radica no solo en la precisión de las mediciones, sino en la claridad con la que demostraban que 3I Atlas mantenía una trayectoria estable antes de enfrentarse a un entorno solar energéticamente intenso. Esta estabilidad inicial se convertiría en uno de los pilares de las conclusiones posteriores, ya que ofrecía la certeza de que cualquier alteración, por mínima que fuese, no pasaría desapercibida. Cuando el Sol alcanzó el punto más alto de su actividad reciente, los observatorios ya estaban preparados para registrar cada cambio relevante, tanto en la superficie solar como en el comportamiento de 3I Atlas. Esta fase fue una de las más esperadas, porque representaba el momento exacto en el que la interacción entre la radiación solar, el viento solar y un objeto interestelar podía ser evaluada en tiempo real. Las fulguraciones comenzaron a elevarse con una intensidad que superaba los valores observados días antes, y los instrumentos instalados en satélites especializados confirmaban que la energía liberada era lo suficientemente grande como para afectar temporalmente la densidad del viento solar en varias regiones del sistema solar. Interior. Este incremento en la actividad solar generaba ondas de choque que viajaban a alta velocidad y que podían modificar la presión ejercida sobre cuerpos pequeños que se encontraban en tránsito. Mientras esto ocurría, los telescopios que monitoreaban a 3I Atlas ajustaron su frecuencia de observación. Durante este periodo, las mediciones se hicieron más frecuentes, con el objetivo de tener una secuencia lo más continua posible de su posición aparente en el cielo. La prioridad era detectar cualquier desviación, por mínima que fuese, comparando cada registro con los datos de referencia, acumulados antes del evento solar. Conforme las primeras partículas altamente energéticas comenzaron a propagarse desde el Sol, los equipos sabían que esta era la ventana crítica de observación. Si el viento solar tenía alguna influencia sobre el visitante interestelar, sería en este periodo cuando aparecerían las primeras señales. Los primeros registros durante la fase más intensa de la actividad solar mostraban que el brillo de 3I Atlas aumentaba ligeramente, un comportamiento que podía asociarse al incremento natural en la temperatura debido a la proximidad al Sol. Este aumento, registrado en distintos instrumentos, coincidía con los patrones ya observados anteriormente, lo que indicaba que no se trataba de un efecto inusual generado exclusivamente por la explosión solar. Incluso así, los científicos compararon cuidadosamente los valores con los datos previos, para confirmar que no existía una variación abrupta que pudiera sugerir un impacto directo de las partículas energéticas. Hasta ese punto, el comportamiento del brillo seguía siendo consistente con las expectativas, sin mostrar señales que necesitaran una reinterpretación. A medida que el viento solar se intensificaba, los espectrógrafos a bordo de varios satélites registraban cambios en la densidad del plasma que se desplazaba hacia diferentes regiones del espacio. Estos datos se sincronizaban con las observaciones ópticas para determinar si existía alguna correlación entre la llegada de estas partículas y el posicionamiento de 3I Atlas. La idea era comprobar si las variaciones en la presión del viento solar podían generar un empuje que alterara mínimamente su trayectoria aparente. Sin embargo, los cálculos iniciales ya mostraban que la masa del objeto y su elevada velocidad dificultaban en gran medida que esta presión generara un efecto significativo. Conforme avanzaban las observaciones, todos los datos recopilados reforzaban esa conclusión. También se analizaron imágenes captadas por instrumentos que operan en longitudes de onda ultravioletas, porque estas bandas permiten observar mejor los cambios en la distribución del material superficial de objetos activos. Estos registros eran importantes para detectar alteraciones súbitas que podrían influir en la forma en que el objeto libera material al aproximarse al Sol. Pero durante los picos más fuertes de actividad solar, no se observaron cambios irregulares en la superficie visible del objeto. La distribución de la coma permanecía relativamente uniforme, sin variaciones inesperadas en su estructura.
Esto reforzó la interpretación de que la interacción entre el objeto y la actividad solar, aunque presente, no estaba generando un efecto dinámico que pudiera alterar su movimiento. Un aspecto particularmente interesante durante esta etapa fue la comparación temporal entre la llegada de las eyecciones de masa coronal y la secuencia de posiciones registradas por los telescopios terrestres. Las eyecciones que alcanzaban el espacio cercano a la eclíptica tardaban cierto tiempo en recorrer la distancia desde el Sol hasta las regiones donde se encontraba 3I Atlas. Este tiempo de tránsito permitía predecir con relativa precisión cuándo las partículas energéticas influirían en su entorno. Los investigadores compararon cuidadosamente estos instantes con las posiciones observadas del objeto, buscando cualquier desviación que pudiera coincidir con la llegada de una onda de choque o una variación significativa en el viento solar. Los resultados mostraron que no existía correlación entre estas llegadas y posibles variaciones en la trayectoria. Durante toda esta fase, la importancia de la coordinación entre diferentes observatorios fue fundamental. Mientras los satélites especializados analizaban la actividad solar desde la órbita terrestre, los telescopios terrestres y espaciales dedicados a la observación profunda del cielo se enfocaban en obtener posiciones lo más precisas posibles del visitante interestelar. Gracias a esta cooperación, los datos adquiridos permitían construir una secuencia ininterrumpida que mostraba cómo el objeto continuaba su desplazamiento sin desviaciones. Cada nueva observación reafirmaba que la actividad solar, a pesar de su intensidad, no estaba modificando el curso previsto. El seguimiento continuo también permitió evaluar si la energía liberada por el Sol podía haber acelerado la liberación de gases o partículas en la superficie del objeto, lo que en teoría podría generar una fuerza adicional que afectara su trayectoria. Sin embargo, los datos obtenidos durante el periodo de máxima actividad solar mostraban un comportamiento estable, sin indicios de que el objeto hubiera experimentado una actividad superficial inusual. La coma mantenía un aspecto uniforme, y los espectros no mostraban cambios significativos en la composición aparente del material liberado. Esto indicaba que, incluso en un entorno de radiación elevada, la respuesta física de 3I Atlas se alineaba con los patrones previamente observados. Conforme los días avanzaban dentro de este periodo crítico, los equipos lograron reunir un conjunto de datos lo suficientemente completo como para comenzar a delinear conclusiones preliminares. La ausencia de desviaciones perceptibles, tanto en la posición como en el comportamiento superficial del objeto, reforzaba la interpretación de que la trayectoria permanecía estable. Incluso bajo condiciones solares extremas, no había señales que sugirieran un impacto dinámico notable. Este resultado coincidía con los modelos previos, que anticipaban una influencia mínima del viento solar sobre un objeto de estas características. Lo que hacía esta fase particularmente valiosa es que proporcionaba evidencia directa, obtenida durante uno de los episodios solares más activos del ciclo. Esto permitió confirmar con seguridad que, aun bajo condiciones intensas, la dinámica orbital de 3I Atlas se mantenía prácticamente inalterada. Esta observación no solo fortalecía la comprensión del comportamiento del objeto, sino que también ofrecía información esencial para estudiar cómo interactúan los visitantes interestelares con el entorno solar en momentos de actividad elevada. Cuando la actividad solar comenzó finalmente a disminuir, los observatorios entraron en una de las fases más importantes del proceso: comparar los datos obtenidos durante el periodo de máxima intensidad con los registros posteriores, analizando cada detalle con la precisión más alta disponible. Esta etapa era crucial porque permitía evaluar no solo si la trayectoria de 3I Atlas había sufrido alguna alteración durante las explosiones solares, sino también si existían efectos retardados que pudieran manifestarse después. En muchos fenómenos solares, especialmente en las eyecciones de masa coronal, las partículas continúan fluyendo por el espacio incluso horas o días después del evento inicial. Por eso, los científicos querían asegurarse de que ninguna variación tardía estuviera afectando la dinámica del objeto. Las primeras observaciones realizadas justo después de la disminución en la intensidad
solar mostraban que la posición de 3i Atlas coincidía casi exactamente con las predicciones hechas antes del evento. Este resultado era especialmente significativo porque confirmaba que la trayectoria no presentaba cambios aparentes y seguía su curso, conforme a lo esperado. Los instrumentos proyectaban su posición, basándose en cálculos orbitales altamente refinados, y al overlay los datos nuevos sobre el modelo previo, las coincidencias eran tan claras que reforzaban la conclusión de que la actividad solar no había tenido un impacto dinámico detectable. El análisis continuó con la medición del brillo, un indicador importante para evaluar si el objeto había experimentado algún cambio superficial más allá de los efectos térmicos naturales. Si las partículas del viento solar hubieran afectado la superficie de 3i Atlas de forma significativa, es posible que se hubiera observado un aumento o disminución irregular de su luminosidad. Sin embargo, los registros posteriores mostraban una tendencia estable, coherente con el calentamiento progresivo conforme se aproximaba al Sol. No existían picos inesperados ni caídas bruscas que pudieran sugerir un evento inusual provocado por las explosiones solares. Esta estabilidad fue clave para descartar la posibilidad de que el objeto hubiera experimentado algún proceso de fragmentación o liberación acelerada de material durante el periodo de actividad intensa. Los espectros obtenidos en esta etapa posterior también aportaron información valiosa. Al analizar la composición aparente de los gases emitidos por el objeto, los investigadores notaron que no existían cambios relevantes que pudieran asociarse a una interacción intensa con partículas altamente energéticas. La distribución espectral seguía un patrón completamente compatible con el comportamiento esperado de un objeto interestelar que se acerca al Sol. Esto significaba que, incluso bajo condiciones de radiación elevada, la superficie del objeto no había reaccionado de manera inusual, lo cual reforzaba la idea de que su estructura interna era suficientemente estable y resistente. Además de los análisis de brillo y composición, se realizaron comparaciones fotométricas y astrométricas con imágenes obtenidas antes y después de las explosiones solares. Estas comparaciones permitieron verificar con exactitud si la posición aparente del objeto presentaba alguna desviación mínima que no hubiese sido detectada en mediciones individuales. Utilizando técnicas avanzadas de apilamiento de imágenes y análisis diferencial, los equipos lograron determinar que las variaciones eran tan pequeñas que entraban completamente dentro del margen de error natural de la instrumentación. Esto implicaba que, desde un punto de vista físico, no existía evidencia de que el viento solar hubiera generado una fuerza lo suficientemente grande como para desviar la trayectoria del visitante interestelar. Otro factor importante considerado en esta etapa fue la evaluación de la presión de radiación solar. Aunque esta presión varía con la intensidad de la actividad solar, los modelos mostraban que incluso durante los picos más altos de las explosiones, la fuerza ejercida sobre un objeto de la masa, estimada de 3i Atlas, era insuficiente para generar una desviación medible. Los cálculos posteriores confirmaron esta conclusión, demostrando que la presión adicional durante las fulguraciones no alteraba el movimiento del objeto de forma significativa. Esta coherencia entre los modelos teóricos y los datos observados proporcionó un respaldo sólido para afirmar que la estabilidad orbital del objeto no había sido comprometida por el aumento temporal en la radiación solar. Un aspecto que llamó particularmente la atención de los investigadores durante esta etapa fue la forma en que la coma mantenía su estructura relativamente uniforme. Si las partículas energéticas hubieran impactado el objeto de manera significativa, podrían haberse observado deformaciones temporales o cambios en la dirección del material eyectado. Sin embargo, las imágenes, tomadas después del periodo de actividad máxima, mostraban que la coma seguía un patrón similar al observado semanas antes. Esto indicaba que la liberación de material superficial continuaba siendo moderada y consistente, lo cual era un indicador más de la estabilidad física del objeto. A medida que los datos acumulados eran analizados, la conclusión se volvía cada vez más clara. 3i Atlas había pasado por un periodo de intensa actividad solar sin mostrar señales de desviación orbital.
Esto no solo confirmaba que el viento solar tenía una influencia muy limitada sobre el objeto, sino que también destacaba la importancia de los modelos utilizados para predecir su comportamiento. La coincidencia entre las predicciones y las observaciones posteriores reforzaba la confianza en el análisis orbital, demostrando que la trayectoria del visitante interestelar estaba bien definida incluso antes del fenómeno solar. También se consideró la posibilidad de efectos no gravitatorios secundarios, como una aceleración ligera causada por la liberación de material. Este tipo de efectos suele ser observado en cometas activos, pero en el caso de 3I Atlas, los valores registrados después del periodo de actividad solar mostraban una aceleración tan pequeña que no contribuía a ninguna alteración significativa en la trayectoria. Esto confirmó que, aunque el objeto mostraba actividad moderada conforme se acercaba al Sol, esa actividad no era lo suficientemente fuerte como para generar fuerzas que compitieran con su trayectoria hiperbólica. Para los equipos científicos, esta etapa posterior tuvo un valor particular, porque proporcionaba la confirmación definitiva de que 3I Atlas mantenía un movimiento estable, incluso frente a uno de los fenómenos solares más intensos observados en ese periodo. Cada observatorio involucrado compartió los mismos resultados. No se observaban cambios orbitales, no existían alteraciones inesperadas en la coma, no se detectaban variaciones irregulares en el brillo y no se registraban modificaciones en la velocidad radial que pudieran sugerir una respuesta dinámica al incremento del viento solar. A medida que los análisis concluyeron, la comunidad científica entendió que esta estabilidad no era una coincidencia, sino un reflejo de las propiedades físicas del objeto. Su masa, velocidad, composición y estructura interna actuaban en conjunto para mantener su trayectoria firme, incluso en un entorno en el que las condiciones solares eran extraordinariamente intensas. De esta manera, la fase posterior confirmó lo que los datos preliminares ya indicaban. 3I Atlas tenía una resistencia dinámica notable y su trayectoria no había sido afectada por las explosiones solares. Cuando los equipos científicos confirmaron que la trayectoria de 3I Atlas no había mostrado ninguna desviación detectable después del periodo de explosiones solares, comenzó una etapa igualmente importante: comprender por qué el objeto se había mantenido tan estable, incluso frente a uno de los fenómenos solares más intensos del ciclo. Esta pregunta no surgió por duda, sino porque cada detalle sobre la resistencia dinámica del objeto ofrecía información clave sobre su estructura interna, su composición y su comportamiento físico. Aunque los datos ya mostraban claramente que el viento solar no había sido capaz de alterar su curso, los investigadores querían comprender a fondo las razones físicas detrás de esa estabilidad, ya que este conocimiento podría aplicarse en futuros estudios de objetos interestelares. La primera razón que se destacó fue la velocidad extremadamente alta a la que viaja 3I Atlas. Un objeto interestelar que ingresa al sistema solar trae consigo una cantidad de energía cinética muy superior a la de los cuerpos que orbitan regularmente alrededor del Sol. Esta velocidad no solo hace que su tránsito sea rápido, sino que también actúa como una especie de ancla dinámica que mantiene su movimiento firme incluso frente a influencias externas. Para alterar la trayectoria de un objeto que se desplaza con tanta energía, sería necesario que una fuerza externa ejerciera una presión sustancial y sostenida, algo que el viento solar no puede proporcionar, incluso en sus fases más intensas. La segunda razón se encuentra en la masa estimada del objeto. Aunque aún no se conoce con exactitud el tamaño ni la densidad interna de 3I Atlas, los cálculos basados en su brillo, su coma y la forma en que interactúa con la luz solar sugieren que se trata de un cuerpo con masa suficiente para resistir cambios dinámicos menores. La presión del viento solar, aunque real, es extremadamente pequeña en comparación con la inercia de un objeto de estas características. Este es el motivo por el que la mayoría de los cometas del sistema solar tampoco experimentan desviaciones significativas durante explosiones solares, a menos que tengan núcleos extremadamente frágiles o una actividad superficial descontrolada, algo que los datos no sugieren en el caso del visitante interestelar.
La tercera razón está relacionada con la composición del objeto, aunque los instrumentos aún no han identificado una firma espectral completa que revele todos los componentes químicos presentes. Los científicos han observado que su actividad superficial es moderada y estable. Esto indica que el objeto probablemente posee una mezcla de materiales que reaccionan de manera predecible al calentamiento solar, sin liberaciones abruptas de gas o polvo que pudieran generar aceleraciones irregulares. Cuando un núcleo cometario es muy volátil o inestable, puede producir chorros o emisiones de material que alteran ligeramente su velocidad y trayectoria. Pero 3I Atlas no mostró señales de actividad irregular, lo que sugiere que su estructura interna es lo suficientemente sólida para mantener un comportamiento consistente. Otra razón clave tiene que ver con la distribución uniforme de la coma registrada por los observatorios. Si el objeto hubiera experimentado un aumento repentino en la liberación de material debido a la interacción con partículas energéticas, la coma habría mostrado deformaciones o cambios abruptos en su densidad. Sin embargo, los datos mostraron una estructura estable, indicando que el objeto liberaba material de manera regular y controlada. Esta estabilidad permitía descartar la posibilidad de que la actividad superficial hubiera contribuido a cualquier cambio dinámico durante o después de las explosiones solares. La presión de radiación también fue evaluada en detalle. Aunque la luz solar ejerce una fuerza constante sobre todos los cuerpos del sistema solar, esta fuerza es extremadamente débil. Cuando se compara con la inercia de un objeto interestelar en trayectoria hiperbólica, la presión podría influir mínimamente en partículas muy pequeñas, pero no en un cuerpo con masa considerable. Incluso durante las explosiones solares, cuando la intensidad de la luz aumenta temporalmente, el cambio en la presión es insuficiente para causar desviaciones detectables. Los cálculos realizados por los modelos mostraron que cualquier aceleración generada por la radiación sería miles de veces menor que la necesaria para alterar la órbita del objeto. Las fuerzas no gravitatorias también fueron analizadas cuidadosamente. Estas fuerzas, provocadas generalmente por la liberación de gases del núcleo, pueden modificar ligeramente la trayectoria de cometas activos. Pero en el caso de 3I Atlas, los valores registrados eran tan pequeños que se encontraban dentro de los límites esperados para un cuerpo con actividad moderada. Esto significa que, incluso si existieron pequeñas aceleraciones producidas por la sublimación del material superficial, estas fuerzas no tenían la magnitud suficiente para alterar su trayectoria de manera significativa. La interacción entre el viento solar y objetos interestelares es un campo de estudio relativamente nuevo. Por lo tanto, cada observación de 3I Atlas ofrecía información valiosa sobre cómo estos visitantes responden a fenómenos solares extremos. Los datos recolectados durante las explosiones solares representaban uno de los registros más completos obtenidos hasta ahora sobre un objeto interestelar, enfrentando condiciones de alta energía. La estabilidad del objeto, incluso durante el pico de actividad, sugería que su estructura interna es más resistente de lo que algunos modelos podrían haber anticipado. Otra razón por la cual no se observaron desviaciones tiene que ver con la propia naturaleza de su trayectoria hiperbólica. Este tipo de trayectoria implica que el objeto no está ligado gravitacionalmente al Sol. En lugar de orbitar alrededor de él, simplemente pasa a través del sistema solar siguiendo una línea abierta. Los objetos con trayectorias hiperbólicas necesitan fuerzas extremadamente grandes para modificar su curso, mucho mayores que las que el viento solar puede generar. Esta es una de las razones por las cuales los visitantes interestelares tienden a mantener una trayectoria estable, incluso cuando enfrentan condiciones solares variadas. Finalmente, la eficiencia de los instrumentos modernos permitió confirmar la estabilidad del objeto con una precisión notable. Los telescopios utilizados durante la observación contaban con sistemas avanzados de seguimiento que permitían registrar posiciones extremadamente exactas, lo que hacía posible detectar desviaciones mínimas si es que existían. Pero los datos mostraron que no había cambios apreciables, lo cual reforzaba aún más la conclusión de que el objeto había pasado por todo el periodo de intensa actividad solar sin mostrar alteraciones dinámicas.
La suma de todos estos factores demuestra que la estabilidad de 3I Atlas frente a las explosiones solares no fue un evento fortuito, sino el resultado de su velocidad, masa, composición, estructura interna y trayectoria. Todo esto contribuyó para que el visitante interestelar mantuviera su curso incluso en un momento en que el Sol liberaba grandes cantidades de energía al espacio. Mientras el seguimiento de 3I Atlas avanzaba y los datos confirmaban una estabilidad notable en su trayectoria, la atención científica se dirigió a otro aspecto fundamental: el papel que desempeñaron los distintos observatorios encargados de analizar tanto el comportamiento del objeto como las condiciones del entorno solar. Cada instrumento, con sus capacidades específicas, aportó una pieza esencial al rompecabezas, permitiendo construir un panorama completo y altamente confiable de lo que estaba ocurriendo. La combinación de observaciones terrestres y espaciales fue crucial, ya que ofreció un alcance que ningún sistema individual podría haber logrado por sí solo. Esta etapa del análisis no se centraba únicamente en el objeto, sino también en entender cómo cada equipo tecnológico contribuyó a validar que la trayectoria permanecía intacta. Uno de los instrumentos más importantes durante todo el proceso fue el Observatorio Vera C. Rubin, cuyo diseño permite registrar grandes áreas del cielo con una profundidad excepcional. Aunque aún se encontraba en una fase operativa inicial, logró aportar imágenes de alta resolución que capturaron el desplazamiento del objeto con una precisión extraordinaria. La capacidad del telescopio para realizar encuestas profundas y continuas aseguró que las posiciones registradas fueran lo suficientemente detalladas como para identificar incluso las desviaciones más sutiles. Sus mediciones, repetidas constantemente durante el periodo previo, durante y después de la actividad solar, sirvieron como una referencia sólida para verificar la estabilidad orbital del visitante interestelar. Otro instrumento clave fue el telescopio espacial James Webb, cuya sensibilidad en el infrarrojo permitió observar características del objeto que no eran detectables desde la superficie terrestre. Aunque el Webb no dedicó observaciones exclusivas únicamente a 3I Atlas, sus registros complementarios permitieron medir la actividad térmica y la emisión de material superficial en longitudes de onda que ofrecían pistas sobre cómo respondía el objeto al calor del Sol. La capacidad del Webb para observar sin interferencias atmosféricas proporcionó datos cruciales sobre la estabilidad de la emisión, lo que reforzaba la idea de que el objeto no experimentaba cambios abruptos relacionados con la actividad solar intensa. El papel del SOHO, un satélite diseñado específicamente para monitorear la actividad solar, fue igualmente indispensable, aunque no observaba directamente a 3I Atlas. Su labor consistía en medir con precisión las explosiones solares, las eyecciones de masa coronal y las variaciones en la intensidad del viento solar. Gracias a su vigilancia continua, los científicos pudieron sincronizar cada evento solar con las observaciones del objeto, determinando si la llegada de una onda de partículas coincidía con cambios medibles en su trayectoria. SOHO actuó como el reloj solar del análisis completo. Cada explosión, cada incremento en la radiación y cada fluctuación del viento solar quedó registrada con exactitud, permitiendo que los equipos compararan estos datos con las posiciones observadas de 3I Atlas. Además del SOHO, las mediciones de la Parker Solar Probe ofrecieron datos complementarios desde las regiones interiores de la heliosfera. Su capacidad única para acercarse al Sol más que cualquier otra misión permitió registrar directamente la velocidad, densidad y comportamiento del viento solar desde zonas extremadamente próximas a la superficie solar. Estos datos fueron fundamentales para modelar cómo las partículas energéticas se diseminaban en el espacio y para estimar qué nivel de presión podrían ejercer sobre cuerpos pequeños en tránsito. Aunque Parker no observaba directamente al objeto interestelar, proporcionaba información esencial sobre el entorno que lo rodeaba, ayudando a entender con claridad si existía la posibilidad de que la actividad solar influenciara su movimiento. Los telescopios terrestres más tradicionales también jugaron un papel importante durante este periodo,
Observatorios ubicados en distintas regiones del planeta, desde Norteamérica hasta Europa y Sudamérica, contribuyeron con mediciones constantes que permitieron rastrear el desplazamiento del objeto durante toda la noche, aprovechando las diferencias horarias entre continentes. Esta coordinación global permitió que las posiciones fueran registradas sin interrupciones prolongadas, lo que aumentó significativamente la precisión de los modelos orbitales. Para los astrónomos, cada observación contaba. Incluso segundos de datos podían marcar la diferencia al intentar detectar desviaciones extremadamente pequeñas. La coordinación entre estos observatorios no ocurrió por casualidad. Fue producto de una planificación científica minuciosa. Cuando se confirmó que el Sol estaba entrando en un periodo de actividad intensa, se activaron protocolos para incrementar la frecuencia de observación del objeto. Los centros científicos intercambiaban sus datos en tiempo real, ajustando estrategias según las necesidades de cada día. Esta cooperación no solo reforzó la precisión de los registros, sino que también permitió validar los resultados mediante múltiples fuentes independientes. Cuando distintos instrumentos, ubicados en diferentes lugares y operando bajo diferentes longitudes de onda, coincidían en que no existían desviaciones orbitales, la conclusión se volvía prácticamente irrefutable. El análisis también se benefició del uso de modelos computacionales avanzados, que integraban datos provenientes de todos estos observatorios. Estos modelos simulaban cómo debería comportarse el objeto si su trayectoria permanecía estable y comparaban los resultados con las observaciones reales. En cada simulación, la coincidencia entre los datos reales y los proyectados demostraba una congruencia notable. Esto significaba que los modelos no solo estaban funcionando correctamente, sino que la trayectoria del objeto era coherente incluso bajo la presión de un entorno solar temporalmente más agresivo. Gracias a estos modelos, los científicos pudieron descartar hipótesis que pudieran sugerir efectos tardíos de la actividad solar, incluso si la llegada de partículas energéticas hubiera producido una pequeña perturbación. Los modelos detectaron que esta perturbación se habría amplificado con el tiempo, haciendo que la trayectoria se desviara ligeramente en los días posteriores. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Las posiciones registradas mantuvieron una uniformidad que dejaba clara la resistencia dinámica del objeto y la ausencia de cualquier efecto duradero, derivado de las explosiones solares. El papel conjunto de todos estos observatorios demostró que la precisión científica en astronomía depende no de un instrumento único, sino de la suma de múltiples perspectivas complementarias. Cada uno aportó una parte esencial del análisis. Unos observaron el Sol, otros observaron el objeto, algunos midieron su composición, otros midieron su brillo o su coma, y cada pieza encajó perfectamente en el conjunto final. Esta coordinación permitió llegar a una conclusión robusta. La trayectoria de 3I Atlas permaneció estable antes, durante y después del periodo de mayor actividad solar. Con la confirmación obtenida por todos los observatorios, llegaba el momento de presentar el estado orbital más actualizado de 3I Atlas, basado exclusivamente en datos medidos después del periodo de explosiones solares. Este análisis formaba una de las etapas más relevantes del seguimiento, porque permitía verificar si la trayectoria proyectada en los modelos iniciales continuaba siendo válida o si debía modificarse con nuevos parámetros. Cada posición registrada, tras los episodios de actividad solar, se convirtió en un punto clave para consolidar la curva orbital. Conforme los datos fueron introducidos en los modelos matemáticos, surgió un resultado consistente. 3I Atlas mantenía exactamente el curso calculado antes de las fulguraciones del Sol. Los astrónomos revisaron primero las posiciones obtenidas en observaciones terrestres, que fueron comparadas con las predicciones realizadas días antes. La coincidencia era tan clara que los equipos confirmaron que las desviaciones encontradas estaban completamente dentro del margen natural de error de los instrumentos. Esto significaba que el objeto seguía su desplazamiento tal como se esperaba, sin mostrar señales de aceleraciones pequeñas ni de alteraciones provocadas por el entorno solar. Las mediciones de seguimiento adicional también mostraban que la velocidad radial se mantenía estable,
ajustándose de manera precisa a los valores predichos, algo que solo es posible cuando un objeto conserva su dinámica orbital sin interferencias externas significativas. Los datos espectrales, obtenidos por instrumentos espaciales, comprobaron que la liberación de material superficial seguía un patrón estable y consistente. El incremento gradual en la actividad térmica continuaba respondiendo al acercamiento natural del objeto al Sol, sin mostrar variaciones anómalas. Esta información también era útil para confirmar que el objeto no presentaba cambios internos o fracturas que pudieran modificar su movimiento. En cometas con núcleos inestables, las liberaciones súbitas pueden alterar la trayectoria ligeramente, pero en este caso, la estabilidad espectral reforzaba la idea de que 3I Atlas mantenía una estructura interna sólida, sin exhibir eventos inesperados. Con estos datos, los modelos matemáticos fueron refinados. La trayectoria hiperbólica se calculó nuevamente, utilizando métodos astrométricos de alta precisión, incorporando las posiciones más recientes. Y una vez más, los resultados mostraron que el visitante interestelar seguía un curso estable. La excentricidad calculada permanecía prácticamente inalterada, lo cual es uno de los indicadores más sólidos de que la fuerza gravitatoria del Sol no había cambiado su comportamiento, ni ejercido ninguna influencia inesperada sobre el objeto. El análisis también confirmó que la inclinación de la órbita se mantenía dentro de los valores esperados, reforzando que ninguna fuerza externa había alterado su orientación en el espacio. Otro aspecto esencial revisado en esta etapa fue la velocidad de escape asociada a su trayectoria. Como 3I Atlas sigue un camino hiperbólico, su velocidad supera la velocidad que el Sol puede retener bajo su gravedad. Esta característica es una de las razones fundamentales por las que su trayectoria es tan estable. Incluso bajo condiciones solares intensas, la energía cinética del objeto es lo suficientemente grande como para no verse afectada por pequeñas variaciones en la presión del viento solar o en la radiación. Los cálculos actualizados demostraron que su velocidad permanecía dentro del rango proyectado, lo cual reforzaba la confirmación de su curso estable. Los observatorios también evaluaron si existían desfasamientos entre los modelos orbitales, calculados por diferentes instituciones. Cuando varios equipos independientes llegan a conclusiones similares, la confiabilidad del análisis aumenta significativamente. En este caso, los modelos desarrollados por instituciones de distintos países coincidían en que no existía ninguna alteración medible en la órbita tras el periodo de explosiones solares. Las posiciones observadas y las predicciones futuras continuaban alineadas, consolidando la certeza de que el objeto mantenía su trayectoria original sin interferencias detectables. Conforme el análisis avanzaba, surgió un panorama aún más claro. No solo la trayectoria había permanecido estable, sino que también los valores orbitales más sensibles, como la distancia de acercamiento al Sol y la distancia mínima proyectada con respecto a la Tierra, seguían coincidiendo con las predicciones anteriores. Este punto era de especial interés, porque cualquier ligera variación habría modificado los valores de distancia mínima. Sin embargo, los datos demostraban que no había razón para recalcular estos valores de forma significativa. Esto reforzaba la idea de que el visitante interestelar pasaría por la región interna del sistema solar siguiendo exactamente el camino previsto, sin mostrar ninguna respuesta inusual a las intensas condiciones solares que enfrentó. La consistencia de toda esta información también permitió a los científicos confirmar que la interacción entre la radiación solar y el objeto seguía siendo la esperada para un cuerpo de esta naturaleza. La ausencia de alteraciones significativas en su trayectoria sugería que la presión de radiación no estaba actuando de una manera distinta a la anticipada. Este resultado aportaba datos importantes no solo para el estudio de 3I Atlas, sino también para futuros visitantes interestelares, porque servía de referencia para entender cómo el viento solar y la radiación afectan a estos objetos cuando cruzan regiones de alta actividad solar. Una vez verificada la estabilidad de la órbita, los equipos ajustaron los modelos para proyectar las posiciones futuras del objeto. Estos modelos incluían una predicción detallada de su desplazamiento durante las próximas semanas.
Al compararlos con las observaciones más recientes, se comprobó que no existían desviaciones que sugirieran una necesidad de modificar el mapa orbital. Este comportamiento reafirmaba que la trayectoria hiperbólica seguiría su curso previsto, sin mostrar curvas inesperadas ni aceleraciones que alteraran su paso por el sistema solar. Además de la estabilidad orbital, el análisis también evaluó la rotación del objeto. Aunque las observaciones disponibles no permiten determinar con precisión absoluta el periodo de rotación, algunos cambios periódicos en la luminosidad sugerían una rotación estable. Este comportamiento, aunque no relacionado directamente con la trayectoria, era importante para confirmar que el objeto no experimentaba cambios internos bruscos que pudieran influir en su desplazamiento. La estabilidad en la rotación reforzaba la idea de que la estructura del visitante interestelar seguía siendo sólida y equilibrada. Los astrónomos también examinaron la dirección del material que formaba la coma. Cuando un objeto experimenta interacciones fuertes con el viento solar, este material tiende a exhibir curvaturas o distorsiones significativas. Sin embargo, las imágenes posteriores mostraban una coma cuyo comportamiento seguía siendo coherente con lo observado antes del periodo de explosiones solares. Esto demostraba que la presión de partículas no había generado deformaciones importantes, reforzando aún más la conclusión de que la interacción solar no había sido suficiente para alterar dinámicamente el objeto. A medida que los modelos se actualizaban y las observaciones seguían confirmando la estabilidad de su movimiento, la comunidad científica llegó a la conclusión definitiva. La trayectoria de 3I Atlas permanecía completamente intacta. Los episodios solares intensos no habían producido alteraciones en su órbita y no existía ninguna evidencia observable de efectos dinámicos derivados del viento solar. Esta estabilidad no solo confirmaba la resistencia física del objeto, sino también la robustez de los modelos de predicción orbital utilizados desde el principio de su seguimiento. Con la trayectoria de 3I Atlas, confirmada como estable incluso después del periodo de explosiones solares más intensas, la atención científica se dirigió naturalmente hacia las semanas siguientes, una fase crucial para entender cómo evolucionaría el objeto conforme continuara su paso por la región interna del sistema solar. Aunque los datos recopilados hasta el momento mostraban un comportamiento extremadamente consistente, los astrónomos sabían que el seguimiento no podía relajarse. Cada día que pasaba representaba una oportunidad nueva para obtener información única sobre un visitante interestelar que no volvería a cruzar nuestro entorno. En este sentido, las siguientes semanas no solo serían un periodo de vigilancia, sino una etapa estratégica para profundizar en el conocimiento general de estos cuerpos. El primer aspecto que los científicos consideraron fue la evolución térmica del objeto. A medida que 3I Atlas continuara acercándose a su punto de máxima exposición solar, los instrumentos esperaban registrar un incremento gradual en su actividad superficial. Este tipo de variación es completamente normal y se debe al calentamiento natural provocado por la radiación del Sol. Sin embargo, aunque se tratara de un proceso esperado, era importante medirlo con precisión. Las temperaturas más altas podrían provocar un aumento moderado en la liberación de material, alterando la apariencia de la coma o provocando variaciones en el brillo. Esto no significaría inestabilidad orbital, pero sí ofrecería pistas valiosas sobre la composición del núcleo y sobre la forma en que los materiales interestelares reaccionan frente al calor solar. Las próximas semanas también serían esenciales para monitorear posibles cambios espectrales. Los telescopios equipados con espectrógrafos de alta sensibilidad seguirían midiendo la luz reflejada y emitida por el objeto para identificar cómo evolucionaba su composición visible. Aunque los datos obtenidos hasta el momento mostraban una estabilidad notable en la liberación de gases, la aproximación al Sol podría hacer visibles sustancias que permanecían congeladas en etapas anteriores. Las variaciones espectrales podrían revelar nuevas firmas químicas, aportando datos adicionales sobre el entorno en el que se formó el objeto mucho antes de ingresar al sistema solar. Esta información resulta especialmente valiosa porque los objetos interestelares
transportan material que se originó en regiones donde las condiciones físico-químicas pueden ser distintas a las que predominan en nuestro propio sistema estelar. Otro punto importante de seguimiento sería la evolución de la coma. Aunque hasta ahora su distribución había sido estable y uniforme, los astrónomos esperaban observar cambios sutiles conforme el objeto recibiera más calor. Estos cambios no tendrían relación con la actividad solar intensa ya pasada, sino con el comportamiento natural de un cuerpo helado acercándose al Sol. La forma, densidad y expansión de la coma podrían ayudar a inferir si el núcleo presenta zonas con diferentes niveles de actividad o si existe una variación en los materiales presentes en su superficie. Aunque la coma no influye directamente en la trayectoria del objeto, su estudio es fundamental para comprender la estructura física del núcleo y para comparar su comportamiento con el de otros visitantes interestelares observados previamente. Además, las próximas semanas servirían para consolidar los modelos orbitales que se continuarían utilizando incluso cuando el objeto comenzara a alejarse del Sol. Durante esta fase, cada posición registrada ayudaría a refinar los parámetros de su trayectoria hiperbólica, permitiendo predicciones aún más precisas sobre su velocidad futura, su ángulo de salida y la manera en que abandonaría el sistema solar. Saber con exactitud cómo evoluciona su paso por la región interna permitirá entender mejor la influencia gravitatoria del Sol sobre objetos provenientes de otros sistemas estelares, contribuyendo a mejorar los modelos que describen la dinámica de estas trayectorias abiertas. En este periodo también se esperaba que los modelos comparativos con otros objetos interestelares ganaran importancia, aunque 3I Atlas no mostró comportamientos inesperados. Durante la actividad solar, los astrónomos querían comparar sus características con las registradas en otros visitantes, como Prini, Oumuamua o 2I Borisov. Este tipo de comparación permitiría entender qué propiedades son comunes entre objetos interestelares y cuáles son particulares de cada uno. Las observaciones de las próximas semanas serían vitales para esta comparación, especialmente si 3I Atlas continuaba, mostrando un comportamiento predecible y estable que facilitara el análisis. Conforme el objeto continuara alejándose lentamente del entorno de máxima radiación solar, también se esperaba que el viento solar regresara a niveles más moderados, lo cual simplificaría las observaciones. Sin embargo, los científicos no bajarían la guardia, ya que aún existía la posibilidad de que surgieran nuevas explosiones solares o variaciones del campo magnético solar. Aunque los datos previos habían demostrado que estas condiciones no afectaban la trayectoria del visitante interestelar, monitorear cada evento permitía continuar validando los modelos que describen la interacción entre el viento solar y cuerpos en tránsito. Otra área de interés para las próximas semanas era el seguimiento de la rotación del objeto. Aunque su periodo de rotación no se conocía con exactitud, los cambios periódicos en la luminosidad sugerían que su rotación era relativamente estable. Las observaciones continuas podrían ayudar a precisar este valor, permitiendo determinar con mayor exactitud si el objeto presentaba variaciones sutiles relacionadas con el calentamiento solar o con la pérdida de material superficial. Esta información ofrecería pistas adicionales sobre la estructura del núcleo y sobre la distribución interna de su masa. Los astrónomos también centraban parte de su atención en la distancia proyectada del objeto con respecto a la Tierra. Aunque ya estaba confirmado que su trayectoria no representaba ningún riesgo y que su paso sería lejano, los cálculos de distancia mínima siempre se revisan con precisión para confirmar que los modelos continúan alineados con las observaciones. Las semanas posteriores al periodo de actividad solar serían ideales para medir con exactitud esta distancia mínima. Aunque no existiera ninguna preocupación desde el punto de vista dinámico, la medición precisa de esta aproximación permitiría validar aún más los modelos orbitales utilizados. Con toda esta expectativa científica, las semanas siguientes representaban una oportunidad única para obtener los últimos detalles sobre el comportamiento del visitante interestelar antes de que continuara su camino fuera del sistema solar. A medida que se desplazara hacia regiones más alejadas,
Las observaciones se volverían naturalmente más difíciles debido a la pérdida gradual de brillo. Por eso los astrónomos aprovecharían intensamente este periodo para realizar mediciones exhaustivas, obtener imágenes adicionales, registrar espectros más completos y consolidar los modelos finales. Cada observación contaría, porque una vez que 3I Atlas emprendiera definitivamente su salida hacia el espacio interestelar, la oportunidad de estudiarlo con tal detalle no volvería a presentarse. Al final, las próximas semanas no solo servirían para confirmar la estabilidad ya observada, sino también para cerrar uno de los estudios más completos sobre un visitante interestelar en tiempos recientes. Los datos seguirían acumulándose y las conclusiones finales serían el resultado, combinado de miles de observaciones coordinadas por diferentes telescopios, laboratorios y equipos científicos alrededor del mundo.